vos? Todo bien, acá en Toda Charla es Política, que es un buen nombre porque uno elige de qué hablar y con quiénes hablar. Lacan dice que uno no habla, que repite. Entonces, bueno, estamos viendo acá qué podemos decir de nuevo y aportar al ruido político que hay en este momento aquí en la Argentina. Eh, el tema que elegimos para hablar es la democracia y bueno, ¿y por qué es tan importante hoy hablar de eso? Según mi punto de vista, después de la revolución digital y sobre todo después de la pandemia, hay como un auge del discurso individualista, ¿no? Las redes sociales sobre todo hacen una exacerbación de la imagen personal y es como que explotó la cuestión de la verdad, como que cada uno tiene su verdad, entonces todo es verdad o nada es verdad y se desdibuja un poco la cuestión pública, ¿no? La cuestión comunitaria, como que estamos muy centrados en nosotros mismos y poca atención le estamos prestando a la participación más ciudadana, a lo que tiene que ver con lo común. A mí me parece importante hablar de la democracia por eso. Creo que todo lo que decís es cierto, es decir, nosotros tenemos un nuevo contexto, este nuevo contexto donde la democracia está puesta en cuestión, digamos, a mí me parece que lo más sensible hoy es si las sociedades, las personas siguen sosteniendo la democracia como, con todas sus imperfecciones, el mejor régimen posible de gobierno, o si estamos frente a la emergencia de ciertos consensos en relación a de que quizás si va bien en lo económico, poco importa si se vuelven un poco autoritarios nuestros gobiernos. Y algo muy costoso para las democracias más jóvenes, como son las nuestras, que bueno, uno dice, bueno, hace ya 40 años, un poquito más, del regreso democrático en este país, pero también hay una ausencia ahí de la memoria de lo que fue antes, digamos, ya tenemos muchas generaciones jóvenes sin sin ese recuerdo del tiempo autoritario, y entonces quizás allí es donde se hace factible que o pregnante, digamos, que el discurso, que cierta beneplácito por un poco de autoritarismo se vuelva posible, ¿no? Me parece que sí, que está eso, me parece que las restricciones de la pandemia, ese tiempo de muerte de la pandemia, tal cual vos lo decís, también marcó esto, digamos, fue un tiempo que la sociedad todavía no ha procesado de una manera completa, digamos, cada uno tiene un registro diferencial de ese momento, con todo lo que implicó para las libertades, ¿no? Individuales y colectivas, digamos, marcó ahí, algo se movió en la pandemia, además del desastre sanitario. Entonces, bueno, apareció todo un discurso sobre la libertad allí que encuentra muchos cauces diferentes, da lugar a determinados registros, ¿no? de la política de hoy, que me parece que sí, que hay que marcar esos tiempos sensibles. Entonces, digo, por un lado se habla de libertades, por otro lado estamos hablando de un beneplácito con ciertas formas autoritarias, si esas formas aseguran un cierto nivel de vida o una mejora en las condiciones de vida. En ese contexto, me parece que tenemos que volver a hablar de la democracia en un ejercicio permanente de reconocer en esa forma de estar juntos, por ahora, aparentemente, la menos violenta para las personas,
la que se constituye, digamos, de una forma específica en el tiempo presente y que, claro, se modulará a lo largo del tiempo. Digamos, la democracia no ha sido siempre la misma a lo largo de la historia, ha tenido múltiples formas, digamos, y entonces también podemos pensar que la democracia sigue siendo un proyecto a construir, ¿no? Con otras dimensiones, con otras inclusiones. Pero la política siempre ha sido una instancia que sí, no deja de tener el ejercicio duelístico y del conflicto y del antagonismo o de los proyectos en pugna diferentes, pero ha sido siempre un discurso que ha permitido construir también. Entonces, en medio de ese tremendo ruido, como vos decís, en medio de estas formas y a su vez algo impensado antes, ¿no? Un discurso violento, provocador, que no parece estar conduciendo, ¿no? hacia un espacio constructivo, sino que parece hacer lugar a la destrucción, ¿no? Que es otra forma de decidir Ejercer el poder. Cómo uno ejerce poder, genera consensos. Digo, bueno, esto también tiene que ver con estas derivas de la democracia de los últimos tiempos que vos bien señalás. Sí, sobre eso me quería detener un poquito. Digamos, democracia sabemos que viene del griego, es el gobierno del pueblo, pero ¿cómo llegamos al gobierno del pueblo? Hay mucha historia, hay mucha guerra, hay mucha sangre derramada, costó mucho conquistar esta instancia. Parece como si estuviese naturalizado que es el pueblo el que gobierna, pero no siempre fue así. Y acá me permito tomarme un tiempo para hacer un mínimo recorrido acerca de los que somos formados en la ciencia, a diferencia de los que por ahí tienen creencias más religiosas o más metafísicas, acerca de lo que es, ¿no? De lo que existe, los supuestos ónticos que le decimos nosotros. Si existe un gobierno y existe un pueblo, es porque existe gente que está organizada. Si existe gente es porque existe el ser humano, y el ser humano, el Homo sapiens, tiene 300.000 años, digamos, surgió a través de un proceso evolutivo. El planeta Tierra tiene 4,5 mil millones de años. Entonces, la palabra surge 100.000 años después, ¿no es cierto? Hace 200.000 años. Y las primeras sociedades humanas surgen con la revolución neolítica. Hace 15.000 años se da el último derretimiento de los glaciares, sube la temperatura del planeta, surgen los primeros bosques, praderas y se hace posible la agricultura. Entonces pasamos de sociedades nómades que vivían de la caza y la recolección, que estaban organizadas en tribus o en clanes familiares más chicos. Se dice que eran pacíficas, una organización un poco más horizontal. Hay algunos registros arqueológicos que evidencian también que ya estaba presente la violencia en ese momento, pero comparado con la transición que se da a las sociedades sedentarias que trabajan la agricultura, cuando ya se pueden establecer en un lugar y surgen las primeras aldeas, nace esta noción de la posesión, ¿no? De la propiedad, no solo de la tierra y de sus frutos, sino también de las personas. Y ahí digo yo que se arma la podrida, ¿no? Porque empiezan las luchas por el territorio, la acumulación de los recursos y la competencia. Y se da este primer debate muy básico en la política, esto de si el hombre tiende a competir o a cooperar, qué es lo que está en su naturaleza. Sabemos que las dos cosas, pero en contextos de abundancia o de escasez varía el comportamiento del ser humano. Entonces ahí es donde se hace necesaria la organización social, y esa organización social va a ir evolucionando hasta llegar a lo que conocemos actualmente como Estado. La primera forma de Estado coincide
con el surgimiento de la escritura hace 5.000 años, que es lo que se dice que es el comienzo de la civilización. Y después, haciendo una breve cronología, la democracia antigua, la primera forma de democracia surge hace 2.500 años, el Estado moderno y las ideas capitalistas hace 500 años, estoy redondeando, ¿no? Son números más, números menos, pero... Y la democracia moderna, 250 años, a diferencia de la antigua, o sea, entre la antigua y la moderna pasan 2.250 años. Surgen Atenas, en Grecia, que Atenas tenía como una geografía muy particular, es una península montañosa con cientos de islas que hacían poco posible la unidad. Las principales ciudades-estados sabemos que eran Atenas, Esparta y Corintio, competían entre ellas, entre Atenas y Esparta había como una rivalidad, con la diferencia que en Esparta había un gobierno autoritario y en Atenas es donde surge la democracia, en este caso directa. Atenas en un momento se enfrenta con Esparta, Esparta vence. Antes de eso tienen una victoria con Persia que los unifica un poco y les da identidad, pero después de esta lucha con Esparta queda Atenas como devastada. Después viene la invasión de Macedonia, después viene la invasión de Roma, hasta que ya Grecia queda como una provincia romana, digamos. En este contexto, Atenas tiene una fuerte crisis económica, sobre todo por la carga, no solamente por la carga impositiva, sino por las guerras que generan una desigualdad, una demanda de participación política, y ahí yo creo que en todas las revoluciones, ¿no? Como que la desigualdad es lo que da origen a una demanda de participación política. En la moderna sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la democracia antigua y la moderna? Sí, bueno, yo creo que hablar sobre eso podemos señalar unas líneas nada más, porque esto llevaría, la gente que estudia filosofía antigua tendría mucho más para decir que nosotros sobre ese tema, pero básicamente lo que uno registra como condición diferencial entre la democracia moderna y la antigua es quiénes eran los iguales en la antigua como principio democrático, digamos, era una igualdad restringida a los ciudadanos atenienses. Cómo era la forma de gobierno, digamos, que tenía que ver con una forma asamblearia entre los iguales para decidir los asuntos comunes, y básicamente los asuntos comunes era la guerra, ¿no? Era una cosa así. Eso es lo que involucraba a la agora y a la gente, a los ciudadanos atenienses, varones, ¿sí? A participar y decidir, digamos. Esas sociedades han dado paso a esa forma de la democracia. Se ha visto totalmente revolucionada con la interpretación moderna, porque la interpretación moderna abre el espacio de la igualdad a los hombres, digamos. Podemos también decir, bueno, las primeras resultados de las grandes revoluciones democrático-burguesas hicieron una habilitación a hombres con determinadas características también, ¿no? Pero sienten el principio de igualdad mucho más extenso que antes, y hacen entonces a una forma de toma de decisiones que también involucra a que todos puedan ser electos, digamos. Aquellos que son iguales, cualquiera sea de ellos, ¿sí?, puede resultar ser el elegido para conducir los destinos colectivos. Entonces ahí uno marca una distancia muy significativa en relación a las antiguas. Pero además, bueno, las teorías agregativas de la democracia, estoy pensando en Schumpeter, por ejemplo, piensan que la democracia antigua era una democracia directa, es decir, los ciudadanos
personalmente estaban involucrados en la toma de decisiones y que como consecuencia de estas nuevas sociedades con mucha más población y complejidad, esa circunstancia ya no es posible. Entonces habilitan esa nueva forma de entender la democracia moderna, que es la democracia por representación o la democracia representativa, es decir, que algunos sí son electos y esos electos representan a el resto de los ciudadanos y ya no hay una acción directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas o públicas. Pero hay otra interpretación también que uno puede hacer de que cambia de lo antiguo a lo moderno. Y qué sé yo, Claude Lefort dice exactamente que lo que pierden las democracias modernas o el cambio radical que hay con las antiguas es que ya no hay principio de certidumbre. ¿Cómo sería eso? Lo que él dice es que en las democracias antiguas el príncipe representa, ¿sí? Es el lugar del poder. Y en las democracias modernas desaparece esa idea y el poder queda como un lugar vacío. Es lo que tenemos que llenar todo el tiempo, digamos. La elección lo que hace es una y otra vez situar a alguien en esa situación y entonces desaparece el principio de certidumbre. Antes había una certeza en relación a dónde estaba, quién era, quién constituía el poder. Ahora no, nosotros vagamos en esa incerteza y también ese es la permanente vulnerabilidad de nuestra democracia, ¿no? De que no hay principios que sostengan al poder de alguien de una forma estructural o permanente, digamos, ¿no? Siempre tiene que estar legitimándose. Entonces es una circunstancia muy particular la que tienen las sociedades modernas y que es la incerteza, el lugar vacío del poder, y eso es un cambio simbólico mucho mayor que un diagnóstico como el que hacían los agregativos del aumento poblacional, la complejidad, digamos. Acá hay un cambio simbólico. El poder es otra cosa, es un lugar que siempre hay que llenar y que siempre va a estar cuestionado, siempre puede ser violentado, siempre puede ser vulnerado, siempre puede ser derrocado, digamos. Esta idea que la democracia tiene, ¿no? Como, bueno, ese poder no es eterno. Ese poder tiene un tiempo, tiene un periodo, y si le dejamos de otorgar el consenso y cuestionamos su legitimidad, el poder cae. Esta es la particularidad de las democracias contemporáneas. Y ese es también el riesgo democrático hoy, ¿no? Cuando uno dice, bueno, los gobiernos democráticos pierden su legitimidad todo el tiempo o se ven en la carrera permanente de construir los consensos, ¿no? Sean las democracias parlamentarias o presidencialistas, sea cual sea el régimen de gobierno, digo, que tenga la democracia. El tema es que lo que uno ve allí es esa sensación de que el poder puede todo el tiempo, el poder democrático o elegido democráticamente, puede socavarse muy rápidamente y con ello, bueno, la fragilidad del poder en la democracia, ¿no? Claro, pensaba en los principios que guían un poco la democracia. Yo pienso que hay una importancia de la moral, de los principios, de los valores, de las normas, como decía antes, que regulen la convivencia entre los seres humanos para que sea pacífica, para que tienda al bien común. Y a nivel global hay consenso en torno a algunos valores, consenso hegemónico, digamos,
valor del respeto, el valor de la honestidad, de la responsabilidad, de la tolerancia, de la integridad, de la benevolencia, de la justicia. Y aparecen estos valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿verdad? ¿Por qué la democracia? ¿Qué es la igualdad? Digamos, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, necesitamos de la igualdad para la libertad. ¿Cómo se articulan estos tres principios? A mí me parece que, a ver, bueno, esos son los principios de un momento histórico, pero que es la Revolución Francesa, básicamente. Pero la democracia es igualdad y soberanía popular. Eso es democracia. ¿A qué te referís con soberanía popular? Esto, que el poder radica en el pueblo y que en todo caso es un acto delegativo que el pueblo hace del poder a determinados conciudadanos para que ejerzan el gobierno colectivo de todos y todas. Digo, pero esos son los dos principios democráticos, básicamente. Porque no siempre el soberano fue el pueblo. Porque no siempre el soberano fue el pueblo. Y esto es, bueno, el lugar donde está el poder, digamos. Y en todo caso el poder se delega al gobierno, se transfiere al gobierno, pero el poder radica en el pueblo. Y ese pueblo tiene una condición, y esto es la democracia, digo, para no llenarla de un montón de otros valores que pueden tener o no, con los que podemos coincidir o no. ¿Qué es la igualdad? Es que los sujetos que constituyen a ese pueblo, a ese soberano, son entre sí iguales, ¿sí? Que no hay distinción entre esos sujetos. Eso es la base del principio democrático, para no ponerle otros condimentos, digamos, que no necesariamente los tiene. Después podemos tener muchísimas formas de entender la democracia, desde los socialdemócratas hasta las democracias liberales, que componen otra cosa, digamos, son la articulación de dos cosas distintas, ¿sí? Pero la democracia es básicamente eso, igualdad y soberanía popular. Esa es la condición, por un lado. Y por otro lado es una forma de gobierno, que es distinto, digamos, ¿no? No es lo mismo la forma de gobierno que los principios que instituyen a la democracia como régimen. Digamos, los principios que la instituyen son estos dos que digo. Y después la tenés como una forma específica de gobierno, que puede adquirir determinadas formas. No es lo mismo ser una democracia parlamentaria que una presidencialista, no es lo mismo ser una democracia republicana, digamos. Hay un montón de las formas de gobierno que tienen que ver con otra cuestión. Pero básicamente a mí lo que me parece más significativo es marcar las distancias que hay, o cómo la democracia, y miremoslo a lo largo del siglo XX, se fue modulando de manera muy diversa. Es decir, no es lo mismo las primeras democracias que tuvimos en este país, ¿sí? Que tenían un régimen de inclusión acotado a los varones, hasta que propietarios. Y vota la mujer, pasa un montón. Claro, digamos, tenemos que llegar a Eva Perón para el sufragio femenino. No se da antes, digamos, y la democracia esa es distinta, que uno podría decir, bueno, hay cierta a la democracia que condensa a mediados de los posguerra, digamos, tanto en América Latina, en buena parte de los países de América Latina, como en Europa, que es una articulación entre un ideario socialista y la democracia. Eso es la socialdemocracia.
A ver. Y una cosa muy distinta a la democracia que a la articulación democrático-liberal, que es distinta, no es la misma. Entonces, una cosa es democracia, otra cosa es liberalismo, otra cosa es socialismo. No es que la democracia es liberal. No. La democracia es democracia, el liberalismo es liberalismo, y en su articulación sí tenemos la democracia liberal, que es probablemente de algo que hablaremos en breve. Seguramente. Vos sabés que estuve recabando un poquito de información. Según un índice que se hace en Londres, que además de medir la democracia, mide el riesgo de país y la calidad de vida. Según ellos, de 195 países que existen en la actualidad, 79, es decir, el 40% son democracias, y 116, el 60%, son gobiernos autoritarios. Los criterios que ellos usan para clasificar una democracia, democracia de alta intensidad o de baja intensidad, que le dicen, yo redondeé, digamos, pero ellos hablan de democracias híbridas también. Ellos usan como variables el proceso electoral y el pluralismo, la efectividad del gobierno democrático, el grado de participación política, la cultura política y el ejercicio de libertades civiles. Son esas 5 variables. Y yo me quedo con el tema de la cultura política democrática y la subjetividad, es decir, la manera de ser de alguien democrático, digamos. ¿Qué es lo que defiende? ¿A qué se le dice a alguien cuando yo digo vos sos una persona democrática? Generalmente se hace referencia a personas que respetamos, digamos, los derechos humanos, la dignidad del otro, el aceptar y tolerancia ante las posturas distintas. Creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades, la participación en la vida pública, esto que decía yo al principio de que ahora hay como un déficit de participación, ¿no? O si hay una participación se hace a través de un dispositivo tecnológico y ya no es el cara a cara que permite la ida y vuelta y el debate mucho más racional, porque atrás de un teclado cualquiera dice cualquier cosa y yo me animo a decir de todo, pero otra cosa es tenerte acá, tener que dialogar con vos y llegar a un acuerdo, digamos, tener esta intención de cooperar con el otro para llegar a un acuerdo, a un consenso. Entonces, también me parece que la democracia es como un marco simbólico, ¿no? Además de una técnica de gobierno. Definitivamente, estoy de acuerdo con eso. Es un marco simbólico. Es un marco simbólico sin el cual no puedes tener ese régimen de gobierno. Claro. Es decir, sin ese marco simbólico no hay posibilidad de un régimen de gobierno democrático. Digamos. Lo que hace posible ese régimen es que existe ese marco simbólico. Por eso cuando empezamos la charla estamos preocupados. ¿Por qué? Porque hay ciertos consensos respecto del autoritarismo, ¿no? Digamos, donde... Pero la democracia es básicamente eso, un régimen de iguales, pero no un régimen de iguales en términos de que todos pensamos lo mismo, ¿sí? Es un régimen pluralista en ese aspecto. La idea democrática supone que los principios de bien, digamos, que cada uno y cada una de nosotros tenga, pueden ser ejercidos de manera personalísima, siempre y cuando uno respete esa condición del otro igual, a ejercer su criterio del bien y su vida en función de eso, ¿sí? Y esa es la lógica que está allí inscripta, digamos. Entonces, probablemente no tengamos los mismos valores. Probablemente no, porque no implica un régimen estricto y específico de valores. No lo implica. Claro. Implica una relación de poder, de una forma de entender dónde está el poder y quiénes lo ejercen y en qué condiciones. Esto es, el poder está en el pueblo y el pueblo está constituido por ciudadanos y ciudadanas iguales. Ese es el régimen.
Y a partir de allí, entonces, si son iguales, no hay ninguna posibilidad de una arbitrariedad, digamos. Bueno, yo no podría tratarte como esclavo si sos un igual, digamos, es imposible. En todo caso, sí, siempre, y como dijiste en algún momento, y se me pasó, digo, tenemos que pensar el tema de cuánta desigualdad aguanta la igualdad democrática, pero eso sería también otra arista, y no me gustaría intento más o menos seguir la conversa acá.